Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muy buenas tardes, noches. Estamos de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y nuestro invitado en este programa es el arquitecto Rogelio Jiménez Pons. Él es el titular de Fonatur, un fondo que tal parece que con el Tren Maya y con algunas otras encomiendas está prácticamente resucitando. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, arquitecto? Muy bien, Lilia, a tus órdenes. Estamos aquí, como tú dices, tratando de generar una época para Fonatur. Fonatur fue muy importante hace 50 años, yo creo que hizo proyectos fundamentales para el desarrollo turístico del país, y ahorita tenemos la oportunidad de ir generando, seguir esa tradición de proyectos estratégicos para México. Retoman entonces esta función con la que nace Fonatur y que durante un tiempo, bueno, pues ya nada más se dedicó a, de alguna manera, administrar las zonas que se habían desarrollado. Así es. Aquí el chiste es construir bajo la buena experiencia de Fonatur y también construir bajo la corrección de las cosas que en aquel entonces no se pensaba que fueran importantes, pero que hoy día vemos que son fundamentales, como que es la inclusión social y la responsabilidad ambiental. Ambos no eran tan importantes cuando hace 50 años, ambos no tienen la relevancia que actualmente tienen, y hoy estamos obligados a hacer un nuevo tipo de desarrollo turístico, pero respetando el aspecto ambiental y sobre todo la inclusión social de los proyectos. Bueno, en cuanto al aspecto ambiental, creo que hoy hay un mundo de frenos, hay muchas leyes, hay normas, hay tantas cosas que yo no sé hasta qué punto puedan influir en esta perspectiva de desarrollo. Yo creo que yo no las veo tan graves. Primera porque el tren fundamentalmente pasa en más del 90% por derechos de vía. En el caso del Tren Maya. En el caso del Tren Maya pasamos sobre derechos de vía ya existentes, zonas impactadas hace décadas, en medio de carreteras, que por más que me digan, oye, vamos a destruir la selva, yo muchos amigos y gente preocupada, honestamente preocupada por la cuestión de la selva, cuando dicen, oye, vas a meter un tren por Calakmul, sí, pero me voy por el medio de la carretera. ¿Se me explico? O sea, no tenemos en perspectiva tocar la selva. O sea, si ustedes me dicen, ¿dónde vamos a hacer? Solamente hay un punto que estamos ahorita revisando, y esa solicitud de los grupos ambientalistas, en el caso de Calakmul, irnos por el norte del famoso volcán de los murciélagos. Precisamente rectificar un error que se cometió hace muchos años con el trazo de la carretera, que pasa en una zona que es muy sensible para ese volcán. Entonces, hay que aprovechar, y esa iniciativa de los grupos ambientalistas, no nosotros, que dicen, mejor mete por acá. Ah, bueno, ahí sí. Porque hay un calificativo que ya dicen que van ustedes a provocar un ecocidio. Bueno, eso ¿verdad? Y que, bueno, pues los 7 millones de pesos que dicen que les costaron los estudios de impacto ambiental, pues que son ridículos en cuanto a su monto, que son estos estudios son muchísimo más caros. Sí, claro. De hecho, es que no sé, miren, hay muchas declaraciones y datos parciales que se manejan de una forma tendenciosa. Hay que reconocer varios escenarios y bajo varios contextos de toda esta información. Primero hay que reconocer que la cuarta transformación sí está afectando intereses muy fuertes. Imagínense, doña Lilia, cuántos miles de camiones vamos a sacar de la circulación de las carreteras del sureste. Miles de camiones. Sí. Con un beneficio ambiental inherente impresionante, porque de hecho una carretera contamina 100 veces más que una línea de ferrocarril. De entrada sacamos una gran cantidad, ¿por qué? Porque el Tren Maya va a dar servicio de carga, va a dar servicio de pasajeros. Entonces, todo esto es un problema de competencia. Entonces, evidentemente, entre muchos otros factores, siempre las transformaciones implican cambios fuertes, cambios de profundidad. Y esta transformación que estamos tratando de llevar en el sureste, con el Tren Maya, no se refiere solamente a una infraestructura, sino se refiere a una planeación integral de desarrollo. ¿Y a esto qué me refiero? Que no solamente decir por dónde va a pasar, sino dónde y para qué pasa, con qué elementos puede las comunidades incorporarse a estos desarrollos. Le decía en un principio, ¿qué es el nuevo Fonatur? Pues el Fonatur tiene una agenda
que parte de lo bueno que se hizo históricamente, que se hicieron cosas muy buenas, indudablemente los pioneros de Fonatur hicieron cosas excelentes, que gracias a hoy tenemos miles de millones de dólares de divisas llegando a México, pero también hay que reconocer que faltaron ciertas visiones que en aquel entonces no eran tan importantes, la parte ambiental y la parte social. Sí, bueno, no había reglamentación ambiental. Y no partiendo había, de esa base, no había la prioridad que se da. Y hoy, cuando uno ve las cosas en el tiempo, dicen, oye, ¿qué pasó aquí? Cancún se planeó hasta la clase media y faltó todas las clases populares. ¿Qué pasó con esa planeación? ¿Qué pasó con fenómenos que no fueron nada, oportunidades? Yo lo veo como oportunidades perdidas en el caso de Playa del Carmen, una ciudad que es espontánea, muy exitosa en ciertos aspectos, pero también muy conflictiva en otros. No puede ser que una ciudad tan importante crezca sin planeación. No hay, o Tulum, que es la joya de la corona. Tulum con una hotelería de altísimo nivel, de unas cosas preciosas, chiquitas, muy bonitas, boutique, pero que no tengan drenaje y que el pueblo siga repitiendo el fenómeno de Playa del Carmen con banquetas de 1.20 y sin árboles. O sea, ¿qué está sucediendo? Que esos fenómenos derivados de la falta de planeación, derivados también de una alocada especulación de tierra, de la intromisión de muchos intereses muy lejanos del bienestar común, sino simplemente para cubrir intereses en corto de gente que hacía las labores de sacar a los dueños originales y después los dueños originales tenían que regresar a sus propios terrenos, pero ahora en calidad de sirvientes. Cosas de ese tipo. Dice, bueno, no tiene caso tanto para haber beneficiado tampoco con unos resultados que ponen endeble el desarrollo futuro. ¿Por qué? Porque la falta de sustentabilidad de un sitio desde el punto ambiental y social lo pone en riesgo. O sea, ¿qué pone en riesgo hoy día el problema en la Riviera Maya? La violencia, o sea, la cuestión del crimen, el aspecto ambiental, y que de repente lugares como Bacalar, que es una maravilla Bacalar, que está ya viéndose afectado por malos tratos. Ya la laguna apesta. Exactamente, ¿por qué? Porque la gente se le olvidó meter drenaje, porque en la península el drenaje no les interesa, y se aceptan mediante un proceso que es terrible, que ha afectado en todos los sectores, mediante la corrupción, empiezan a darse permisos indebidamente de densidades arbitrarias, densidades, permisos donde no hay infraestructura, en fin. Todo eso es un común denominador que en esta época para Fonatur es muy importante, junto con las autoridades locales, que tenemos, lo bueno es que tenemos muchas alianzas, no todas, pero sí tenemos muy buenas alianzas. En el caso de Quintana Roo contamos con un gran aliado que es el gobernador, de cómo ir armando paquetes de ordenamiento territorial. Y este ordenamiento territorial, no digo que se solucione todo, pero son los primeros pasos que nos pueden inducir ya a una nueva fórmula de que las cosas sean exitosas económicamente sin necesariamente ser destructoras del medio ambiente y menos relegar a la gente local. Ahora, hablando del gobernador, pues hoy ofreció un panorama muy atractivo para los quintanarroenses, que fue el ligar el puente que cruza ahora que cruzará para darle movilidad a la zona hotelera y a la ciudad, y lo liga con los efectos y todo lo que puede traer el Tren Maya. Pero el presidente también habló de eliminar, de bajar el IVA, de reducir también el ISR en la zona, en el sureste. Entonces, todo esto parece que va conformando un proyecto muy particular para el sureste de México. Sí, el sureste, no solamente por ser ahorita un presidente del sureste y gente que hemos vivido un buen rato en el sureste, toma relevancia, sino el sureste siempre debió haber tenido esa relevancia porque es un territorio donde están grandes recursos y posiblemente el más importante del país, el agua. Claro, y hablando del agua, ese socavón que no fue socavón, sino una cueva acuífera, y estos trazos, todo este entramado de ríos subterráneos, ¿no va a afectar los proyectos del Tren Maya? Los afecta indudablemente, pero los afecta, es como, le voy a dar un ejemplo a ver si se entiende en un lenguaje para el público en general. Imagínense que usted sabe que la Ciudad de México es una ciudad de una zona sísmica fuerte. Hemos tenido terribles experiencias en el 57, el 85 y recientemente el 97, el 2017, etc. Sabemos que es una zona de sismos.
Pero yo voy a construir un edificio alto, una torre de 80 niveles, como muchos que están en el Paseo de la Reforma y otros aquí cerquita, esta mítica, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer? Sabiendo que es una zona sísmica, ¿qué hace que esos edificios no se hayan caído? Pues tienen todos los estudios, tienen toda la serie de análisis científico, tienen un soporte científico. Bueno, de igual manera, yo le digo a muchos académicos, pues, oye, ¿dónde están los estudios? Pues por supuesto que estamos haciendo los estudios. Tenemos acuerdos con las universidades más importantes del país, entre ellas la UNAM, el Instituto de Geofísica. Tenemos al frente de los análisis geofísicos a la eminencia que es el doctor Jaime Urrutia, que es una eminencia en la materia, que es ese que descubrió el famoso meteorito de Chicxulub, que mató a los dinosaurios. Esa persona nos están acompañando en todos los planteamientos científicos. O sea, obviamente es como decir, si yo voy a construir una zona sísmica, hago todo lo pertinente para hacer, ¿cómo se llama?, lo necesario para que no se me caiga un edificio alto. Bueno, si yo voy a construir una zona kárstica, de igual manera, hago todo lo conduciente para que no se vaya a hundir. ¿Sí me explico? Estamos haciendo los estudios muy a fondo. Y de ahí incluyo la parte ambiental y la parte arqueológica. Por ejemplo, también dicen, es que vas a destruir, pero espérense. Seguramente el público ya está familiarizado ahorita con el término LIDAR, que son los sistemas esos de láser, que revela que prácticamente es un sistema muy interesante de descubrimiento que tiene menos de 20, bueno, tiene más tiempo, pero su utilización práctica tiene menos de 20 años, donde se va descubriendo con un sistema láser el relieve y van saliendo joyas impresionantes del aspecto arqueológico. Salen nuevas Sí, hace poco tiempo se descubrió una... En Barancán, claro, sí. Que es la Aguada Fénix. Y luego pasaría en la televisión. Es impresionante. Sí, y nosotros estamos precisamente de Aguada Fénix, pasamos a 1200, o sea, kilómetro 200 de distancia de eso, porque es un descubrimiento muy importante, que son unas cosas que a futuro van a ayudar mucho al proyecto. Entonces, todos estos instrumentos... Al turismo, porque imagínese, sí, ¿quién no quiere ver esa maravilla? Entonces, todo esto es un sistema que ya tenemos armado desde hace más de 1 año y medio, 2 años que estamos armando todo eso, porque desde que se declaró la victoria de Morena para la presidencia, comenzamos a reunirnos con muchísima gente, muchos científicos. Tenemos una mesa científica, y esa mesa científica que dirige el exrector de la UAM, Javier Velázquez Moctezuma, es de los que nos están garantizando tener acopio de información del más alto nivel para precisamente dar tranquilidad a todo el mundo. Por supuesto que el suelo kárstico es un gran peligro si se ignora dónde puede colapsar. Pero si sabes dónde tienes un punto débil, pues tienes que armar. Aquí está, miren, esa gráfica está. O sea, que es eso tipo, es lo que está de aquel lado, señala perfectamente. Conceptos relevantes para el proyecto. Entonces, cenotes, ríos subterráneos, etc. Todo eso. Vienen los paleólogos, ahí está Guillermo de Anda, que es una persona muy seria, que sabe, que está trabajando, que tiene información de primera mano. Pues son gentes que no van a aceptar esto nada más por nuestra gestión, sino van a aceptar a partir de datos fuertes, datos duros, que nos garantice a todos, que eso estamos haciendo las cosas bien. Porque imagínense, yo le voy a decir una pregunta. Imagínense un tren que va a 160 km por hora con familias encima. ¿Usted va a permitirse que no tengamos los estudios de capacidad de carga de todo ese territorio donde pasa? Sería criminal. Así es. Entonces, sería criminal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué seguro, qué empresa seria nos avalaría? Estos son los proyectos más importantes a nivel mundial. El Tren Maya tiene un nivel de asesoría del más alto nivel. Bueno, hay una cuestión. Hemos sido los que habitamos, por ejemplo, en Quintana Roo, en Yucatán, víctimas de una serie de fraudes al respecto de la conservación ambiental. Hemos visto cómo construyeron en las dunas, cómo pues llegó un momento en el que la laguna Nechupté era verdaderamente hedionda, horrible, pero sin embargo también vemos que siguen ahora, pese a la reglamentación y a las prohibiciones existentes, siguen construyendo sobre la laguna muelles, pretenden también un restaurante que ya está bastante adelantado, en fin, hacen una serie de construcciones y no vemos que eso genera desconfianza. Dice uno, bueno, si están aquí construyendo a la vista de todos, violando todas las leyes habidas y por haber, bueno, ¿qué podemos esperar? Sí, ¿recuerda usted que quisieron hacer un home port
en una zona de arrecifes también, que si no es por ¿En Calica? No, en Puerto Morelos. Si no es por la indignación de toda la gente y que realmente se lanzaron a proteger la zona, les hubiesen dado la autorización. Entonces hemos visto cómo se destruyeron todos los bancos de coral, que era una zona riquísima en corales, se los acabaron. O sea, hay experiencia para sentir todas estas dudas. Sí, no, y muy legítimas. O sea, yo creo que lo que tenemos que llamar a la población es que siga teniendo dudas, y es muy válido, y lo debe tener. Nadie debe darnos carta blanca a nadie. O sea, nadie tiene que creer porque lo dice el gobierno, y mucho menos. Al contrario, tiene que cuestionar. La única cosa que sí solicitamos es que tenga bases objetivas. ¿De acuerdo a la base objetiva, que es lo que nos ayuda a todo el conglomerado social del país? Es que la gente pueda tener una crítica a partir de datos reales. Por ejemplo, se hizo todo un puntal turístico, la ruta de los cenotes. Por más que usted quiera decir que no se van a contaminar, y todos sabemos lo que son los cenotes, como son todas las entradas y las ligas de agua que existen. Bueno, que no se usen cosas biodegradables, degradables, que hay que hacer esto. Dígame, ¿quién no se orina adentro? Por eso, te voy a decir una cosa. Imagínense que los dinosaurios dicen lo mismo, también se orinaban los dinosaurios, y todos los animales de pie, son igual todos los o sea, eso es lo de menos. Vayamos a las cosas que realmente hacen daño. Las cosas que realmente hacen daño es que una ciudad completa no tenga drenaje. Eso es lo que sí hace ese volumen. Bueno, claro, podemos comparar entre lo que es muy malo, lo menos malo y lo poquito malo. Una persona, discúlpeme, una persona que se orina en un centro, no pasa nada, absolutamente nada, porque igual puede pasar pero cualquier animal. Pero son un éxito. ¿Mandé? Son un éxito. No, sí, pero no es una, son un montón. Son muchos, pero a lo que me refiero es que siempre, por eso es la medición del impacto ambiental. ¿Qué tanto una persona o 1 millón de personas pueden contaminar? ¿Cuál es precisamente en ese sentido, cómo tú amortizas o resuelves el problema del impacto? Y es una cuestión cuantitativa y cualitativa, que es lo que siempre está en juego. Entonces, por ejemplo, el Tren Maya tiene una estrategia ambiental muy importante. Nosotros queremos terminar en la administración actual, esperemos, o estamos viendo cómo lo hacemos, aumentando el tamaño de la reserva Calakmul. No solamente no afectar, hoy día Calakmul pierde más de 1.400 hectáreas anuales por talas clandestinas y quemas, actualmente. Sí, es un ejemplo que usted me dio en la entrevista anterior, que es muy válido. Entonces, los asentamientos irregulares también hacen lo mismo. Entonces, ¿cómo contribuimos? Pues aumentemos, miren, las zonas de reserva de la biosfera de todo el país, aquí lo tenemos aquí en el Ajusco, frente ahí a los amigos de Canal 13, al ladito de ellos, no se destruyeron solitas, se destruyeron por 2 factores: la marginación y la corrupción. Y no puedo decir que sea la miseria, porque es gente que vive en medio de una gran riqueza, sino viven marginados del desarrollo. Entonces no saben cómo aprovechar esa riqueza, porque no tienen ni los medios, ni la cultura, muchas cosas. ¿Quiénes destruyen la selva? Pues la gente que está habitando alrededor de las selvas, y los que aprovechan esa miseria, explotan y les pagan para que ayuden a talarlo, a desmontarlo y a hacer despropiación. O sea, si nosotros corregimos la marginación, atacamos la marginación y atacamos la corrupción, estamos dando los pasos correctos para la preservación ecológica. Ahora, otra de las dudas que surgen es, y no solamente en Quintana Roo, sino por donde cruza el Tren Maya, ¿qué va a pasar con las tierras que tienen que comprar porque por ahí pasa la vía? ¿Y qué va a pasar con aquellas en donde se sitúen las estaciones? ¿Hacia dónde, cómo van a obtener toda esa tierra? ¿Se van a hacer expropiaciones generalizadas? No ¿Se va a pagar? ¿Qué es lo que se va a hacer? Primero, no va a haber expropiaciones, esa es una palabra prohibida. La primera parte de su pregunta es, primero vamos a pasar donde hay derechos de vía, donde ya existe el tren. Hay algunas rectificaciones, por ejemplo, puede haber una curva muy cerrada que en el momento que uno la sea abierta, pues tenemos que entrar en un terreno. Pregunto también por esto, porque hay quienes están pues empezando ya a
a mover a los ejidatarios, a decirles, oye, es que el desarrollo del tren a ti te va a traer también muchísimas oportunidades, entonces no te pueden estar pagando, por poner un ejemplo, a peso tu tierra, ¿no? Porque vale 100. Pero no es verdad, porque ahí no va a haber una estación del tren. La línea del tren. Sí me explico, ¿verdad? Sí. La línea de tren sola no plusvaliza. Esa diferente de una carretera sí plusvaliza porque cualquier... Pero hay afectación a los que están ahí. Como... Sí, pero solamente una franja de 40 metros, que era que nosotros pedimos, y pagamos. Y ahorita, en el 100% de los pagos, 100% sí ya firmado, tenemos el 100% de las anuncios firmadas de que están de acuerdo. Falta de a cuánto te va a pagar cada eso, y esa discusión que es normal y es legítima en todos los sentidos. Ellos definen su patrimonio, nosotros defendemos la posición del Estado y hemos llegado prácticamente a muy buenos términos. A precios que están razonables. Inclusive nosotros nos hemos volteado porque hay una instancia que vigila que los precios, de repente se heredan precios malísimos para el prejuicio de la gente y dicen, oye, mejor les decimos una grosería que ofrecer ese precio. Se dice una mentada. Exactamente, una mentada. Eso se dice. Sí. Entonces, mejor hagamos algo razonable y que la gente... yo parto de una filosofía fundamental y que el presidente la generó muy claramente. El tren a diferencia de muchos trenes, este es un tren muy rentable, sumamente rentable. Hay muchos trenes que dependen nada más del pasaje, que los hace difícilmente rentables. Qué bueno que toque el punto, porque hablamos mucho del impacto ambiental y de los estudios de medio ambiente, pero los estudios financieros, ¿qué dicen? ¿Sí va a ser un éxito? Buenísimo. ¿Como negocio? Por supuesto. Sí, mira, hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, es una zona, el sureste de México, con un gran potencial. Hoy día, usted que conoce allá el sureste, si usted va rumbo a Cancún, todos los carriles de la derecha están más reparados que los de la izquierda. ¿Por qué? Porque los de la derecha van todos los camiones cargados con cosas que dejan allá y se regresan vacíos. Hay muy poco valor de producción en el sureste. Entonces me refiero desde pasando Veracruz, Oaxaca, ahí empieza los mapas de esta parte de agroalimentaria, es terrible, casi no hay valor agregado. Todo depende del centro. Entonces, ¿qué está significando? Sí. Que nada más por dar un renglón, voy a dar un ejemplo, nada más de un solo renglón, que obviamente no es el más grande, pero es un renglón importante, estratégico, los combustibles. Todos los combustibles están llegando por camión a la región. Por pipas, por así pipas. Es. Y si yo a esos combustibles los meto en una cosa que sea de un 15 a un 30% más barata, ¿por dónde se van a ir? Pues por donde la oferta, entonces vamos a hacer centrales de combustibles, o sea, ya el tren empieza a tener un valor estratégico de desarrollo, que es lo importante del tren. El tren tiene, aparte de eso, tiene uno que es una cosa que es muy importante. Viajar en México por carretera no es fácil para un turista. No, ya no es seguro tampoco. No, pues. Y hablámoslo claramente. ¿Y qué hacemos nosotros? Yo de niño viajé mucho en tren con mi familia, de niño viajaba contento, llegaba a Buenavista, yo me subí a un tren y muchas veces no sabía ni a dónde iba, y al día siguiente amanecí en Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, en Veracruz, pero siempre eran trenes divertidos. Los jóvenes mexicanos de hoy día solamente tienen experiencia yendo a Europa. Europa tiene distintas puertas de entrada, Madrid, Frankfurt, Londres, etc. ¿Qué hace uno llegando allá? Inmediatamente, la gran mayoría, no digo todos, pero una gran mayoría, ¿qué hacemos? Llegamos y tomamos un tren. ¿Para qué? Para viajar y conocer todo. Lo mismo queremos que pase aquí. ¿Qué es la principal puerta de entrada de turistas a México? Cancún. Y desde el aeropuerto de Cancún, ¿qué hacemos? Se distribuye el 60-70%. Ya no se quedan en Cancún, se van para todos lados, menos a Cancún. Se van a Riviera Maya, se van hacia Holbox, se van hacia Mérida, o sea, se distribuyen ahí. Bueno, hagamos eso de una forma segura, divertida, accesible económicamente y sobre todo que sea una experiencia para visitantes que coman lo mejor en un vagón restaurante, que si va a hacer un viaje largo, el viaje más largo es Cancún-Palenque, que se van a echar 10, 11 horas porque hay un vagón dormitorio, que una buena cena, la música, la comida, todo de la cultura local. Es una experiencia que queremos que la gente tenga y es más aparte el tren que saldrá todas las mañanas temprano para ir distribuyendo a los trabajadores que paguen estrictamente lo mínimo posible, porque va a estar financiado por la carga y por los turistas. Sí, eso queda claro, es el financiamiento. Ahora, todo lo que se hace en este tren, bueno, recordará usted el michoacano, por ejemplo.
fue el tren que hizo el gobernador en ese momento, Villicaña, Martínez Villicaña, y que salía, pues como todos los trenes de Buenavista, pero que era un tren turístico. Y, no me tocó ese, no lo sí, pues el michoacano tenía sus carros dormitorio, su carro restaurante, en fin, y sin olvidar que también traía como cola la segunda clase y la tercera clase, ¿verdad? Como todos. Pero tenía una parte, se denominaba el michoacano, y pretendían hacer que la red de ferrocarriles que había en ese momento para cada lugar, pues tuviese 3, 4 vagones que fueran con este espíritu turístico. Pero pues a los 2 años se fue Martínez Villicaña. Sí, ¿no? Y ahí se quedó todo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros terminemos a tiempo y operemos 1 año mínimo el tren y dejemos intereses sanos que nos garanticen que... ¿Qué es lo que me dice operemos? ¿Quién es, el gobierno? El gobierno va a lanzar una operación. El gobierno, Fonatur es dueño de la concesión. Y Fonatur va a lanzar un concurso para un operador internacional. En México hay operadores internacionales. ADO, por ejemplo, ADO es muy importante operador. ADO es, para empezar, el grupo más fuerte del sureste y opera, tengo entendido, trenes de cercanías en Madrid. Es un tirador natural. Sin embargo, ha tenido grandes fracasos. En Chetumal, por ejemplo, no pudieron ni siquiera sostener el transporte local. Sí, pero si uno ve la trayectoria de ADO, es como todos los grupos grandes, pues tendrá fracasos, pero tiene grandes triunfos. Es un grupo muy fuerte que se permite tener fracasos y no hundirse. ADO es un grupo, es una fortaleza económica para el país, da un servicio social importante, entonces es un tirador de los posibles operadores que pueda tener. No digo que sean ellos se pueden asociarse con otros que manejen carga, Kansas City o Ferromex, que tienen el Chepe en Chihuahua, o ya empresas ligadas a grupos muy grandes europeos que sí ya tienen antecedentes de manejo de pasajeros y carga. Entonces, todo depende, eso lo vamos a licitar. Entonces, ¿qué significa? Pues que el gobierno simplemente va a ser el dueño de una cosa que opera un profesional que sepa operar, en este caso, trenes. Que es una cosa pues, que en México hay relativamente, salvo los ejemplos que le di, no hay más. El Chepe. El Chepe y ADO en Europa, ¿no? Pero nada más. Sí, no hay más. No hay más. Entonces, evidentemente, cuando nosotros abrimos la licitación, pues van a llegar muchas ofertas de Canadá, de Estados Unidos, hasta de China, ¿no? ¿Y por qué cómo se hace de lado la iniciativa privada en la participación de la construcción? ¿Cómo que se hace de lado? Sí, primero se habló de la aportación de la iniciativa privada en todo esto para construir y tal y tal. Sí, pero eran Y ahora es dinero del erario. Sí, lo que pasa es que originalmente eran proyectos que eran APPs, acción público-privada, por dar servicios. Cuando nosotros hicimos, inclusive ya teníamos prácticamente muy gestionado, tenemos mucho interés de grupos financieros muy fuertes, porque era un negocio financiero, ya no era un negocio tanto de construcción, sino como se quedaban 30 años de pago, pues evidentemente ya el negocio se convierte en un negocio financiero. Entonces tenemos que recurrir a las grandes firmas financieras mundiales como Goldman Sachs, Merrill Lynch, el mismo BlackRock, los grandes bancos mexicanos, Banamex, ¿cómo se llama? Banorte, todos dijeron, no, pues, ¿por qué? Porque un proyecto de este tamaño financieramente habría apetito. Pero cuando hicimos la presentación con Hacienda y después se llevó al presidente, el año pasado, el presidente dijo, mira, estamos dejando, aunque tienen muy buenos ingresos, estamos dejando una gran deuda. El presidente ha dado muestras que no le interesan las deudas. Las deudas sí merman porque los intereses sí te van... De repente claro. Un capital de 150,000 se convierte en el tiempo en 700,000. Así estaban las cuentas. Aunque tuviésemos capacidad de pago. Pero si vamos a hacer un esfuerzo con los ahorros, vamos a hacer un esfuerzo para que paguemos en esta administración. Hay partes que seguramente vamos a tener que irnos a una cuestión, una mezcla, ¿no? Como el tramo 5 que interviene en BlackRock, o sea, pero sí lo estamos tratando de que no tengamos grandes costos financieros. Ahorita el país, por ver las cosas con la facilidad de decir, pide dinero prestado, tenemos un pago de servicio de deuda que nos cuesta 700,000 millones de pesos anuales. Entonces no se vale que los últimos 20 años se haya comprometido tanto el futuro
que en este momento las generaciones tengan que estar pagando anualmente 700,000 millones. Y en ese sentido se manifiesta el presidente de decir, bueno, sí era un negocio privado muy bueno, pero ¿sabes qué? Vamos a reducirlo al máximo posible, pagamos un esfuerzo, los ahorros son factibles, están siendo reales los ahorros, invirtamos en evitar esto. ¿En qué? Por ejemplo, vamos a ver en los próximos meses. Si el COVID pues, es un efecto que es notorio, vamos a ver qué tanto podemos mantenernos en esta línea. Y si no, pues ahí tenemos siempre la opción, siempre tendremos la siguiente opción, pero no que nos guste, porque hay que ahorrar en intereses. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. De los 4 estados en donde... 5. Donde está el tren, ¿cuál ha sido para usted el más problemático? El que ha representado más dolores de cabeza, tener más reuniones, entrar al ámbito del convencimiento con muchos enfrentamientos. Yo creo que tenemos distintos niveles de lo que esto significa. Hay estados que prácticamente tocamos muy poco, por ejemplo Chiapas. Aunque tenemos el ejército zapatista, está lejísimos de la zona, está muy lejos. Chiapas nada más tocamos 50. Ahí en San Cristóbal dice que vamos a destruir la selva, los ejército zapatista decía, van a destruir la selva, oye, volteate a ver. Y dígame la verdad, ¿a cuántos kilómetros de la chingada está? No, el tren está como a 2 kilómetros de la chingada, la estación Palenque. De que es porque habían dicho que 6 y se les hacía que era así, muy cerca. No, estamos, es que lo que es ese bulevar de entrada a Palenque, nosotros estamos lo que era el viejo aeropuerto, es la estación. Ahí es donde empieza y está pues como a 2 kilómetros, yo calculo, una cosa así aproximadamente. Pero toda esa zona, estamos utilizando los terrenos del viejo aeropuerto más otras aportaciones que los locales nos dieron, que es para generar un fideicomiso, que es donde tenemos aquel proyecto que está por allá. Es un desarrollo que va a tener cerca de 800, más de 800 hectáreas a largo plazo. Las ciudades deben planearse siempre en horizontes de planeación de 30, 50 años cuando menos, y cuando interviene el factor ferroviario, hasta 100 años de planeación tienen que tener. Es lo que se aprendió en Europa, en Estados Unidos. Es lo que no habíamos hecho en México. Sí se hizo en su momento. Lo que pasa es que se dejó de hacer porque la corrupción y este tipo de cosas, porque ahí están muchos programas importantes que no se siguieron. ¿Por qué? Pues porque no convenía a los siempre decían, bueno, ese es Chiapas. ¿Los demás? Tabasco, pues tenemos ahorita, Tabasco cambia mucho panorama con estos descubrimientos arqueológicos. Tabasco, que estamos en la zona de Tenosique y Balancán, un par de zonas padrísimas de Tabasco, pues obviamente va a tener mayor relevancia. El gobernador pues, es cuate, es muy amigo, es muy aliado de nosotros, pero nunca ha representado ningún problema, al contrario, todos somos igual que Rutil, pues es apoyo. Entramos a Campeche y en Campeche también tenemos muy buena relación con el gobierno. Yo diría que desde el punto de vista gubernamental, ningún gobernador, aunque son de proyectos políticos distintos, Campeche es PRI, Yucatán y Quintana Roo son PAN, con ninguno de ellos tenemos ningún problema. Tenemos excelente nivel de relación. Posiblemente con el que más relación tenemos por la cantidad de influencia y por lo que representa
También Cancún por la tradición, por mismo la situación geográfica, etcétera, etcétera, es con Quintana Roo. Quintana Roo tenemos mucha intensa y muy buena relación con él. Yucatán, tenemos muy buena relación con Mauricio Vila, es así de cuate que nos tomamos la llamada mutuamente, oye, pasa esto, pero sabemos que en Yucatán hay una sociedad muy conservadora, anti-4T, pero somos la gente de media, pues está bien, o sea, es parte de todo esto, pero a la mera hora, lo más importante para nosotros es el apoyo de las comunidades. Y ahí sí es donde hemos trabajado hoy fuerte. Allá en Quintana Roo, una de las personas encargadas de tratar con los ejidatarios, con los comuneros, aseguró hace una semana que ya tenían listos los pagos para los derechos de vía en Quintana Roo y que lo harían en los siguientes 15 días. Uh-huh. Creo que hasta resultó mi tocaya, no tengo el nombre ahorita. Lili González. ¿Verdad? Uh-huh. Ajá. Y bueno, yo no soy Lili, soy Lilia. Sí, es Lilian, creo que se llama. Bueno, pues esto es así como va a funcionar sí, o sea, la palabra expropiación está prohibida. Está prohibida, sí. Miren, la palabra expropiación se prestó a muchas arbitrariedades a lo largo de la historia de México. Se simulaba un beneficio nacional cuando no lo tenía. Y si realmente hay beneficio, porque, como es el caso, si realmente vamos a tener un beneficio, pues ¿por qué no repartimos? ¿Se me explico? O sea, que el primer beneficio, es la primera justicia social, yo creo que tiene la 4T en el proyecto del Tren Maya, y es lo que planteó el presidente. ¿A quiénes vamos a beneficiar primero? A los locales. Y es fundamental. Si tú eres un campesino, un indígena, y estás en el lugar donde, no es que solamente, donde pasas y te tengo que pagar, porque es obligado. Ajá. Pero, por ejemplo, ahorita estamos en una comunidad X, muchas veces no lo digo para que no empiecen los procesos para que no se vaya así, claro. Es que hay mucho coyote, sobre todo en Quintana Roo. Quintana Roo está llena de coyotes. Todo el mundo quiere decir, ¿no? entre otros ejemplares del reino animal. Y dicen, no, yo te voy a decir, yo soy cuate de y te voy a conseguir mejor precio, pero tú tienes que firmarme aquí. Y la gente cándidamente se ha prestado a hacerle caso a los coyotes, y al rato de fenómenos lo sacaron de la jugada. Y esa gente pues, es la que se tiene que quedar. La primera reivindicación y empoderamiento de los grupos originarios en el Tren Maya es que se les reconozca su derecho a la tierra. Y lo primero que les decimos, no, ni nos vendas ni a nosotros más que el derecho de vía, que eso se está venido a la nación. Pero si aquí vamos a hacer un desarrollo, porque conviene, aporta tú la tierra, nos asociamos. Y se lo hemos dicho a los, ahora sí que a los grupos originarios, los indígenas, a los campesinos, a los ejidatarios y a los altos potentados, a los grandes potentados, y todo el mundo está. Obviamente el gran potentado tiene un marco de educación que dice, oh, esta es mi oportunidad, luego te firma, ¿no? Ahora, les es más difícil a muchos grupos originarios porque hay una gran desconfianza, y la entiendo perfectamente, porque les han tomado el pelo siempre. Hay que ganarnos esa confianza, no apresurarlos. Lo primero que es, si quieres, no lo vendes, y si no, no importa, nada más dame chance de pasar. Y así nos han firmado todos. Todos están viendo esta posibilidad de asociaciones con nosotros. ¿Por qué? Pero hay que hacerlo de forma organizada, no como pasó en Tulum, no como pasó en Playa del Carmen, que fue un desorden. De repente todos empezaron con la locura de privatizar sus tierras y fue un desastre eso. Nada más fue carne para unos cuantos especuladores que sacaban a la gente. Si lo hacemos ordenadamente, ellos se pueden quedar. Y después, miren, un ejemplo. Yo tengo un buen ejemplo. Es de un ejido de 10,000 hectáreas. Nosotros le decimos, aporta 1,000 hectáreas. ¿Qué vamos a hacer en esas 1,000 hectáreas? Primero, no vamos a hacer un Cancún, vamos a hacer un desarrollo completamente distinto, con donde sea el 70% área verde y un 30% nada más urbanizado. Con esto es suficiente para darle mucha categoría y calidad a este desarrollo. Pero eso fue en tus 1,000 hectáreas, el 10% de tu gran ejido. ¿Qué vas a hacer? De aquí vas a sacar utilidades, porque vas a recibir o rentas o participaciones de los distintos negocios que aquí se instalen. ¿Y qué vas a hacer? Inviértelos en el resto de tus 9,000 hectáreas. Bajo tus formas y esquemas ya de tu forma, de tu comunidad, de tus etnias, de tu sentido, de que tienes una forma de generar riqueza, porque ya no estás en la marginación, estás en un elemento, un eslabón activo económico. Y eso a mucha gente le va a abrir muchas expectativas de desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay distintas fórmulas.
Hay mucha gente que dice, oye, ¿cómo estás trayendo fibras? Pues es una fórmula, la fibra no es obligatoria, si quieren es una fórmula de atraer los recursos de la bolsa. Pero si no, pues hacemos una asociación. A mí no me gustan mucho las asociaciones en participación, porque ha habido amargas experiencias en el norte de la República. Sí, de muy repente, amargas. sí, de repente un comisariado general corrupto te puede voltear todo, en fin. Tenemos que amarrar ambas partes, tienes que garantizarle tanto al dueño original, que se mantenga su propiedad y se respeten sus utilidades y no se le quiera tomar el pelo, como también al inversionista, que también no suceda esto en la inversa. Y este equilibrio, en mi opinión técnica, no pretendo otra, y lo estamos discutiendo con muchas gentes del sector agrario, es que sean los fideicomisos, porque el fideicomiso es en esencia un mandato, y legalmente uno puede establecer. Sí, son varios los participantes, además. Y tienes un banco garante, tienes muchas cosas que dices, vamos a hacer esto y se diseña. Y es lo que puede pasar de un sexenio a otro sin modificarse. Exactamente. De otra manera, quién sabe, ¿no? De otra manera, el chiste es que nosotros tenemos garantías a todos, empezando con los dueños de la tierra y a los inversionistas, de que va a haber un piso parejo, que no va a haber algún instrumento que se preste a una extorsión de una u otra parte, a un desplazamiento de capital, disminuir, porque me decían, es que si viene la inversión va a disminuir la parte, pues sí, o sea, obviamente, si antes tenían el 60% de 10 pesos, ahora vas a tener el 1%, pero de 10,000, o sea, o de 100,000, o sea, es una cuestión de cantidad, o sea, hay que entender, la gente tiene que ir aprendiendo poco a poco, nosotros estamos obligados a ir explicando poco a poco, por eso no nos hemos precipitado en muchos casos, nos mantenemos hasta que la comunidad esté convencida, y no solamente el líder, porque a veces el líder es el que peca de quererse pasar de listo, sino que realmente garanticemos que la comunidad esté entendiendo las cosas, procedemos a ir avanzando con ellos, y poco a poco lo estamos haciendo. Entonces, no va a haber expropiaciones, no va a haber compras forzadas. Si quieren va, si no quieren no va, así de sencillo. Y vamos avanzando bien, porque la gente ya no es tan ingenua, la gente ya está muy politizada y la gente sabe muy bien qué le conviene, le falta posiblemente la experiencia práctica y sobre todo que tengamos interlocutores de calidad que le garantiza a uno el sano entendimiento de las cosas objetivas. Esa a veces es la clave de todo este tipo de negociaciones. Ay, pues, arquitecto, yo le agradezco mucho su tiempo para aclararnos todo esto con relación al Tren Maya y el nuevo rostro de Fonatur. Pero hay una última pregunta que tiene que ver con mi otro rancho directamente. Su director de Fonatur en Cancún. Pues he recibido suficientes quejas sobre algunas acciones en las cuales, por ejemplo, a un hotel le están pidiendo que pague por el espacio que usa de su anuncio sobre la banqueta. No es el ayuntamiento, es Fonatur, al aclarar que, bueno, otro, como el Oasis, que también está siendo de alguna manera presionado para este tipo de cosas. Y luego, yo no sé, porque no estaba ahí, solamente me llegaron los videos del aterrizaje en un helicóptero para después subirse con su familia a un yate, y de una serie de situaciones que hablan de prepotencia, de malos modos. Yo vi el video. Y de una imagen de Fonatur diferente, bueno, pues a la que usted brinda pues no solamente por el fondo, es la suya personal, su sencillez, la facilidad para explicar, la paciencia para que tengamos una hora corrida, como me hizo favor en radio también. Y esto contrasta, da la impresión, me decían, bueno, Fonatur ahora después de tanto tiempo y también tantos errores cometidos a lo largo de estos años viene a decir, espérense, ¿no? Que ya llegó de nuevo el rey. ¿Qué pasa con Fonatur en Cancún? Y dígales a mis gentes allá que es lo tranquilo. Yo vi el video y difícilmente se alcanza a distinguir quién se avienta. A lo mucho podemos decir, pues no era mujer, porque pues no se alcanza a ver la melena, pero difícilmente se ve. Yo tengo toda la confianza con Raúl Bermúdez. Obviamente, Raúl Bermúdez está en uno de los más conflictivos centros turísticos que tenemos. O sea, son muchos intereses, muchísimos intereses. Hubo muchas pillerías, vamos a ser muy claros. Ahí hay una... Sigue habiéndolas, le digo que la construcción sobre la laguna es otra. Bueno, hay cosas que son muy importantes, o sea,
Nosotros tenemos ahorita en los últimos años un historial de arbitrariedades terribles, que no quiero decir quiénes fueron, pero son los últimos años. Mucha gente llega y mucha gente pone así la mano y se la embarra de lana. Yo pongo un letrero, yo invado un terreno de Fonatur. Nosotros sabíamos cuando estábamos escogiendo a Raúl Bermúdez como una persona que, número uno, por su situación económica, es un cuate pudiente, que no se iba a prestar que fuera a ser corrompido por cualquier, o sea, ni por mucho ni por poco, pero es un cuate que ya tiene satisfechas ciertas necesidades y que está más que nada aprendiendo a ser patria, como él mismo dice. Yo vengo aquí a luchar por México y él tiene una posición también en ese sentido que se ha opuesto a ciertos intereses muy locales, y me lo sé, no tiene caso ahorita ventilados con los medios, y que hemos pisado calles muy fuertes, hemos parado obras y estamos por parar más obras. Sí, usted me lo comentó la ocasión anterior. Pues, y vimos algunos nombres, además. Y en ese momento uno dice, bueno, ¿cuál es el instrumento que tiene allá en Fonatur? Pues un cuate, pues hay que desprestigiarlo. Entonces cuando me dicen, es que ahí está, digo, pues oye, pues se alcanza a ver quién es ese. Pues se ve, parecen los combinados porque se ven delgaditos, pero eso no era ni él. Y todo, oye, Raúl, en serio, dime, ¿es el yate de sí, pues lo traía con su prima, o sea, que es el yate del papá. Bueno, y tú estás, pues no, pues yo que voy a estar ahí. Sí se lo creo porque Raúl no es un cuate que yo tengo mucha confianza, no está para ese tipo de desplantes. Cuando uno ve qué propone esto, o sea, si llegan y se avientan ahí como llegaría cualquier, pero al lado del yate de él, bueno, ¿qué hay detrás de todo eso? Pues que hemos pisado muchos callos y que él está pisando muchos callos. Y la verdad es eso. Él no es cosa está tratando de aplicar una ley donde dejó de haber ley hace un buen rato. O muchas arbitrariedades. Esas de repente nos encontramos que un hotel está construyendo, me traen aquí, vienen aquí a la oficina, me traen aquí, nosotros somos todos papeles, sí. El Río, por ejemplo, ya vino aquí, los abogados, pues sí, tienes tus derechos. Este derecho de uso del suelo, de la densidad, te la modificaron recientemente, sí. Y tú condicionaste que ibas a comprar cómo está modificado. Pues entonces, quien hizo esto está ilegal. Aunque para ti te sea legal, para nosotros es a romper la norma. Claro. Te combinamos a que no rompan la norma. Sabemos que es legal, pero también tiene un principio de ilegalidad cuando cambiaron esta norma. ¿Por qué? Porque no hay la capacidad física ya de sobrecargar Cancún. Estamos sobrecargando y me dicen, es que no estás protegiendo la inversión. Espérame, al contrario, estoy protegiendo la inversión existente. ¿Para qué queremos seguir sobrecargando Cancún? Mira, yo le doy mucho el ejemplo que lo que acaba de hacer Pepe Chapur. Pepe Chapur marca una línea cuando agarra un viejo hotel y lo renueva y hace el Zoom Palace. ¿Qué hizo Pepe? Agarró una estructura vieja, le metió lana, hizo un bonito hotel y lo que está haciendo es reposicionar ese mismo hotel como debe hacer todo Cancún. Cancún debe tener un modelo como se ha hecho en Europa o en Miami, que los viejos barrios, el barrio Art Deco de Miami, hace 30 años era horrible. ¿Qué hicieron? Le metieron y lo levantaron. Y ahorita son los lugares, desde el punto de vista... ¿Usted cree que se va a terminar el turismo de sol y playa nada más? No, siempre va a prevalecer. Lo único que tenemos que es darle mayor calidad. O sea, primero que tenemos que hacer, nosotros ya queremos que el modelo ya dio de sí mucho y que hay nuevos modelos más atractivos. Y ahí está la prueba de Tulum. O sea, el turismo que llega a Tulum no llega a Cancún. Es de mayor nivel que llega a Tulum. Sí. Entonces, ¿qué está demostrando? Es que el mercado ya no anda ahora sí en lo baratón, anda en lo exclusivo. En las boutiques. En las boutiques, pero las boutiques también no significa que todo sea boutique, porque también puede haber una aldeíta muy modesta al lado. Y otro muy ecológico. Y muy ecológico, que puede estar haciendo un turismo y se democratiza el fenómeno, ¿me explico? El chiste es la vivencia que quiere la gente, vivir lo auténtico, vivir con comunidades reales. Ya lo escenográfico ya no le llama tanto la atención, o habrá quien le gusta, no llevan los niños, y bueno, ok, échale ahí, por eso siempre será el fenómeno que de Semana Santa ya nos... Está bien, para todo hay, pero si podemos ir generando modelos de turismo innovadores, incluyentes, de comunidades, incluyentes, el agroturismo, por ejemplo, ¿cómo que agroturismo? Oye, ¿cuántos neoyorquinos en su vida han visto una vaca? ¿Cuántos neoyorquinos han visto? No, lo que sí han visto y hasta le han agarrado son aquellos al toro. Acuérdese que en Nueva York está el torote aquel.
que es de buena suerte Ah, ir a sí, sí, tocarle sí, los testículos. Sí. La vaca no, pero ¿qué tal los Es el de Beverly testículos? Jones, sí, entonces, pero sí hay muchas, tenemos tan vasto territorio que no nos podemos quedar solamente en la línea del mar. La riqueza interior en cenotes, ríos subterráneos, en aldeas, en zonas productivas, o sea, eso hay fenómenos turísticos nuevos que nosotros tenemos muchísimo que aportar. La cultura maya en el sureste o las otras culturas en el país que son fabulosas, pues es algo que la gente deseosa, o sea, a mí me decía un mayorista que manejaba grandes grupos en Nueva York, dice, olvídate, mis clientes llegan picoteados de mosco, quién sabe qué, se les atravesó una iguana, se espantó, todos contando su gran experiencia, ir a vivir la naturaleza. O sea, lo único que necesitan ellos en el día es que tengas un baño muy bueno y un lugar donde puedan descansar, sentirse seguros. Y esa seguridad se les puede dar en ciertos nichos, pero además que se rifen la vida, que vean todo esto. El éxito, por ejemplo, cuando se creó Puerto Vallarta, yo me acuerdo hace 50 años, cuando estaba La Noche de la Iguana, la película, más de 50 años, hace casi 60 años. Ya ni diga, porque nos echamos de cabeza. Yo me acuerdo que John Huston hablaba de, oye, es que todo esto, el éxito es las cantinas del Pacífico de arena, donde llevan los verdaderos charros de Jalisco, esa zona del occidente de México, del Chamel y todas partes para hacia arriba. Y esas vivencias para gente decía, esto no tiene valor, parece una maravilla. Y de ahí salió toda la Ribera Nayarita y todo lo que era Puerto Vallarta. Oiga, ¿y qué va a hacer el señor Daniel Chávez? ¿Qué va a supervisar? Mira, Daniel Chávez es una gente cercana al presidente que tiene un reconocimiento por parte del presidente, es un gran promotor, un gran constructor. Daniel construye desde hace mucho tiempo. Él sí es ingeniero, ¿verdad? Él sí es ingeniero, de Vidanta, se llama su organización hotelera. Y construye a unos niveles impresionantes. Él se ofreció ser los ojos del presidente para ver los avances del proyecto. Es un puesto honorario, sí lo estamos tomando muy en serio, porque siempre, entre más ojos tengamos en esto, hay que acordarse que México tiene ahorita una de las obras más, con el handicap más complejo del mundo ahorita. Entonces tenemos una obra... Por el aeropuerto, por el tren y por todo, la refinería. Pero tenemos ahorita obras como el caso particular de México tiene ahorita un rezago tecnológico de más de 50 años en la industria ferroviaria. Entonces necesitamos muchos ojos que vean. Entonces necesitamos mucha gente que nos ayude. Entre más nos ayuden, mejor. O sea, si nos ayudan de una forma sana, que es la intención de Daniel Chávez, oye, te falta aquí, perfecto. O sea, nosotros lo único que no podemos es cometer los errores del pasado, vamos a cometer nuevos errores, obviamente vamos a cometer, pero si nos ayudan a no cometerlos, pues qué mejor. Una última expresión para quienes nos han hecho favor de seguirnos durante toda esta entrevista. Sí, pues agradecerles a todo el mundo y que simplemente los juicios que se hagan sobre el tema Maya, que evidentemente tampoco es ni la panacea ni va a resolver todos los problemas del sureste, pero sí va a contribuir en algo, cosas muy concretas, y que esperamos que en 3-4 años la gente que nos está oyendo se vaya y lo disfrute, porque sí queremos de toda costa echarlo a andar y creemos que va a traer grandes beneficios al país. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención y si me lo permite estaremos nuevamente el próximo viernes en Fuego Cruzado, el siguiente miércoles en Estado de los Estados. Gracias. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados.